Con su permiso, ministra secretaria, compañeros, colegas de la Secretaría de Gobernación, subsecretario Encinas, subsecretaria Diana Álvarez Mauri, saludo a Clicerio Cuello, jefe de la Unidad de Medios, también a Amadeo Díaz Moguel, de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, a Rafael Márquez, de Normatividad, a Zafía González, de Enlace con órganos constitucionales autónomos. Y desde luego a mi colega y amigo, el doctor Lorenzo Córdoba, un gusto siempre tener aquí a esta gran institución, a Edmundo Jacob, desde luego, también a Bogart Montiel, Roberto Eicher Cardiel, María del Carmen Colín Martínez, Patricio, ya no lo vi, Patricio Vallados, René Miranda, Gabriel Mendoza, Carlos Alberto Morales, Mónica Maxice, Emilio Buendía Díaz, Javier Naranjo y Aria Malva Montes de Oca. Bienvenidos todos a la Secretaría de Gobernación. Permítanme iniciar esta intervención recordando un muy célebre discurso que pronunciara allá en el año 2005 Steve Jobs, el famoso innovador tecnológico, dueño de Apple. En aquel discurso en la Universidad de Stanford, él decía que había que entender muchas veces que en la vida se tiene que conectar puntos, los connecting dots, como dicen los norteamericanos. Y conectar puntos significa que muchas veces algo que estamos haciendo que pareciera que no tiene alguna aplicación real o alguna aplicación de utilidad en ese momento, el futuro nos permite, al voltear a ver el pasado, darnos cuenta de qué tan importante era eso que hicimos. No se puede entender la conexión de puntos viendo hacia adelante, hay que regresar al pasado. Por eso permítanme regresar a mi pasado. Hace muchos años, una de mis primeras labores profesionales fue ser monitorista de medios impresos. Nunca pensé que años más tarde estaríamos hablando aquí de monitoreo de medios. ¿Cuál es mi lección ahí? Levantarse temprano, empezar a las 4. Hoy no empezamos a las 4, la ministra empieza a las 5:30 de la mañana, en la reunión de la mañana con el presidente. Por eso, aprender a madrugar, aunque en el momento parezca algo muy engorroso y sacrificado, siempre tiene su recompensa. Y el otro punto de esta conexión de datos que quisiera compartirles es que una segunda experiencia profesional fue en el año de 1999 en el IFE, en esa célebre mesa de la herradura en donde los apellidos Woldenberg, Pechard, Molinar, Cantú y tantos más le dieron tanto realce a la noble profesión de ser politólogo. Era el espacio de los politólogos. Nunca pensé que los que iban ahí, porque así dicen ellos, no trabajaban ahí, iban en el IFE, entre ellos Lorenzo Córdoba, hoy nos encontraríamos acá. Desde luego yo era un sacacopias, Lorenzo era un afamado asesor, estrella emergente, y en ese momento tuve el gran honor de trabajar con Jacqueline Pechard en la Comisión de Prerrogativas y Radio y Televisión. Y ahí, otra vez, lo que hacíamos era monitorear los primeros esfuerzos y más bien analizar el monitoreo que una empresa, Verumen, entregaba y que a partir de eso se tenían que hacer algunas análisis para ver cómo se estaba distribuyendo el tiempo de las campañas entre los diferentes candidatos. Eran horas y horas de Excel, pero mi conexión de puntos no es esa, no es el tema del monitoreo. Mi conexión de puntos es haber trabajado con una gran mujer que hoy me permite saber cómo es trabajar con otra gran mujer como lo es la ministra Olga Sánchez Cordero. Por eso es que es tan significativo este momento para mí, porque lo que estamos haciendo aquí es regresar los ojos a la labor cotidiana
de una de las instituciones más importantes de nuestro país, no solamente por su diseño, por su autonomía, por la enorme labor que tiene para la construcción democrática permanente, sino también porque en esta cuarta transformación, sin duda, los elementos de la eficiencia, del fortalecimiento del propio Estado mexicano están presentes. El hecho de que el día de hoy firmemos este convenio que permitirá que no solo el gobierno, el Estado mexicano pueda monitorear sus tiempos oficiales mandatados y que tanta historia han ido generando durante los años, lo podamos hacer con una de las instituciones que más confianza le genera a la gente, el Instituto Nacional Electoral. Ustedes lo saben, son 65 minutos de radio, 48 minutos de televisión, y el Estado en esa prerrogativa, llamémosle así, tiene una enorme oportunidad de comunicarle a la gente, de informarle de los estados de las cosas. Pero para que se cumpla, pues tenemos que monitorear y saber que eso está realmente pasando. El esfuerzo que hace el INE de monitorear a 2.700 emisoras es monumental, es verdaderamente admirable. Esos esfuerzos, esas horas, ese trabajo no podía no reconocérsele. Por eso, de verdad, Lorenzo y a todo el instituto, nuestro reconocimiento a este trabajo y nuestro reconocimiento y agradecimiento a que ahora lo vamos a poder hacer con ustedes. Hubo en su momento un contrato con un privado que la instrucción de la ministra fue simplemente ya no continuar, terminar su periodo y simplemente volver los ojos al Estado, a las instituciones y hacerlo con ustedes. Eso para mí es lo más importante. Hay cuestiones muy técnicas, cuestiones que realmente serán retos. Yo quiero pensar que esos retos van a ser compartidos entre la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral. Y no solamente que serán compartidos, que no serán los únicos. Hay muchos más. Por eso, de verdad, que uno de los primeros eventos que tengamos aquí y de parte de la Subsecretaría de Gobierno, que asume también las funciones de la extinta Subsecretaría de Normatividad, pues sea con un órgano constitucional autónomo y que sea además con mexicanos y mexicanas que, como nosotros, creen en la democracia y creen que esta debe de construirse diario y debe de defenderse siempre. Por eso, muchas gracias y sean siempre bienvenidos a la Secretaría de Gobernación. Gracias, buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Estimada, respetada y admirada secretaria de Gobernación, doctora Olga Sánchez Cordero, estimada y estimados señoras y señores subsecretarios de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez, Alejandro Encinas, Zoe Robledo, distinguidos funcionarios de esta secretaría, señor consejero, compañero en el Consejo General, consejero Jaime Rivera, señor secretario Edmundo Jacobo, compañeras y compañeros del Instituto Nacional Electoral que nos acompañan. Hace 10 años, el entonces Instituto Federal Electoral tuvo que desplegar toda su experiencia y creatividad institucional para instrumentar el modelo de comunicación política que la Reforma 2007 renovó radicalmente. Con este modelo, dicha reforma se propuso evitar que, ante la creciente penetración de los medios electrónicos en prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana y pública, el acceso desigual a la radio y la televisión distorsionara la equidad de las contiendas, o dicho en otras palabras, que fuera el peso del dinero el que determinara las condiciones de la competencia electoral. Poner en marcha esta pieza de ingeniería constitucional implicó el diseño de una solución tecnológica específica para la realidad mexicana que permitiera administrar los tiempos del Estado en la radio y la televisión, así como verificar el cumplimiento de las pautas aprobadas y remitidas por la autoridad electoral a cada uno de los permisionarios y concesionarios, entonces hoy todos son concesionarios, de esta industria, distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional
para las cuestiones electorales. De esta forma, se concibió un robusto sistema informático que por su diseño modular posibilita escalar o incrementar su operación, así como adaptarse con relativa facilidad a los cambios tecnológicos que se presentan a lo largo del tiempo. Este mandato constitucional ha sido pieza clave para salvaguardar el interés público en los procesos electorales y garantizar la equidad en las contiendas federales y locales celebradas desde el año 2009, cuando el sistema comenzó a operar a plenitud. Claramente, el modelo de comunicación política ha garantizado a los contendientes el acceso gratuito y equitativo al espacio radioeléctrico y, en virtud de que sus grabaciones han sido reconocidas por el Tribunal Electoral como prueba plena en caso de impugnaciones, también ha contribuido a encauzar la litigiosidad relativa a la comunicación política en nuestro país. Se trata, hay que decirlo, me importa subrayarlo, de un modelo que sigue las pautas que en esta materia se han instrumentado y que articulan algunos de los sistemas democráticos más robustos y más consolidados. La introducción de este modelo fue compleja, no exenta de disputas. Se llegó incluso a acusar a la reforma de acotar la libertad de expresión, parafraseando en muchas ocasiones una sentencia muy polémica de la Suprema Corte norteamericana, Citizens United versus the Federal Electoral Commission, que planteaba que el uso del dinero para compra y publicidad, eventualmente en radio y televisión, era una manera de ejercer la libertad política, la libertad de expresión. En México seguimos una ruta distinta, pero a diferencia de lo que algunos llegaron a plantear, en el sentido de que en México este modelo atenta contra la libertad de expresión, lo único que se hizo fue seguir y adaptar a la realidad mexicana el modelo que prevalece en muchas de las democracias consolidadas, prácticamente todas las democracias europeas y las principales democracias sudamericanas. Los resultados de este modelo, desde mi perspectiva, son más que evidentes. Ha garantizado el acceso equitativo a partidos y candidatos a la radio y a la televisión en más de 130 elecciones a lo largo de los últimos 10 años. Ha contribuido a que los niveles de cumplimiento de la industria promedien 99%, más de 99% de la pauta emitida por la autoridad electoral. Incluso el mismo monitoreo del Instituto Nacional Electoral es utilizado por la propia industria para sustentar el alto índice de cumplimiento que tienen de la transmisión de la propia pauta, en algo que yo defino como una sinergia virtuosa, un compromiso democrático de la industria en cumplir con las leyes y un monitoreo, una auditoría desde la autoridad electoral que genera sinergias compartidas en ese sentido. Los resultados son esos: más del 99% de la pauta ordenada por el Instituto Nacional Electoral es transmitida puntualmente por los concesionarios de radio y televisión. En tercer lugar, ha sido un sistema disuasivo para que los particulares adquieran tiempos en radio y televisión, cosa que está prohibida en nuestra propia Constitución, para tratar de influir en las contiendas. Y gracias a su diseño modular ha permitido que sea amigable la transición del sistema analógico, el llamado apagón analógico de hace algunos años, al sistema digital que hoy impera en la industria y que se haya llevado a cabo sin interrumpir su funcionamiento. En síntesis, desde mi perspectiva, el modelo de comunicación política es una herramienta del andamiaje electoral que ha reivindicado la capacidad regulatoria del Estado mexicano. Los equipos, bases de datos y procedimientos que posibilitan el funcionamiento de dicho modelo han generado un bien público que estamos convencidos puede explotarse aún más. Lo hemos dicho en eventos con universidades públicas y centros de educación superior. Las grabaciones del SIATE, del Sistema Integral de Administración de los Tiempos del Estado, constituyen una memoria verificable de la información que cursa en la radio y la televisión, que podría servir para diversos estudios académicos, económicos y hasta legislativos. Por ello, señora secretaria, celebro los convenios de colaboración que el día de hoy suscribimos el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Gobernación, y que son la plataforma, ya lo decía Zoé en su intervención, para una colaboración cada vez más estrecha en adelante en múltiples temas, tal como lo ampara el convenio marco, ya que permiten generar sinergias entre ambas instituciones para que, con estricto respeto a nuestros respectivos ámbitos de competencia y autonomía, podamos hacer más con menos recursos.
aprovechar más aún las capacidades tecnológicas ya instaladas del Estado mexicano, radicadas por disposición constitucional en el Instituto Nacional Electoral, y con ello estar a tono con los nuevos tiempos que corren en nuestro país, que implican la liberación del mayor número de recursos para atender a los principales problemas nacionales que aquejan a nuestra sociedad. El convenio marco que firmamos establece ámbitos de colaboración amplios entre el INE y la Secretaría de Gobernación para intercambiar información relacionada también con la capacitación y cultura cívica, con el monitoreo de radio y televisión, que es objeto del convenio específico que hoy suscribimos, así como aspectos relativos al Servicio Nacional de Identificación Personal. También aquí tenemos una experiencia de colaboración con distintas instituciones públicas y privadas que han permitido que la base de datos más grande del país, la base de datos personales más grande y rica del país, la base de datos personales más segura que tiene el país, la que las y los ciudadanos confían, incluyendo sus datos biométricos, al Registro Federal de Electores, pueda ser utilizada para autenticar la identidad. Nosotros tenemos una prohibición constitucional para poder entregar la información, no así para poder autenticar la información de las y los ciudadanos, validar pues la identidad, que nos ha permitido no solamente con el sistema bancario, sino incluso con dependencias de esta propia Secretaría, avanzar en la deuda social, agraviante deuda social que el Estado mexicano tiene con las víctimas de familiares desaparecidos, identificando a lo largo de los últimos años más de 5,000 cadáveres de personas desaparecidas. Esta es la nueva frontera que el convenio marco nos impone y que muy probablemente nos tendrá, lo esperamos de verdad, muy pronto suscribiendo convenios específicos en esa materia para resolver ese tema, que es un tema todavía pendiente a nivel nacional. Me importa subrayar que ninguno de los convenios que suscribimos el día de hoy, ni los que hemos firmado en ocasiones previas con la Secretaría de Gobernación, ni los que firmaremos en el futuro al amparo del convenio marco que hoy suscribimos, vulnerarán la confidencialidad de los datos personales de las y los ciudadanos que ha confiado el INE, datos que están estrictamente salvaguardados en nuestras bases de datos y con la pulcritud que exige la legislación aplicable. El INE seguirá colaborando, como lo ha hecho hasta hoy, con las instituciones del Estado mexicano, con las instituciones financieras y del sector privado, en todas aquellas actividades tendentes a fortalecer la vida democrática y a maximizar el uso de los recursos públicos que la sociedad nos proporciona año con año. En estos momentos, permítanme concluir señalando, está discutiéndose en la Cámara de Diputados el paquete presupuestario del próximo año. El Instituto Nacional Electoral ha hecho un esfuerzo acorde con los tiempos, con lo planteado, digámoslo así, como directrices fundamentales del gasto público en los tiempos que corren, presentando su presupuesto más bajo de la historia. El INE nunca había pedido un monto tan bajo como el que hoy solicitamos. Se trata de un monto que nos permite cumplir cabalmente con nuestras atribuciones constitucionales, garantizarle a las y los ciudadanos el que hoy por hoy es el principal mecanismo de identidad de manera gratuita, la credencial para votar con fotografía, realizar los monitoreos de radio y televisión, cumplir con nuestras atribuciones constitucionales en las 5 elecciones que se realizarán el próximo año, 5 elecciones locales, y entendemos bajo esa premisa que la autonomía no está divorciada, al contrario, con la sinergia y colaboración con otros órganos del Estado. El Instituto Nacional Electoral genera con sus atribuciones constitucionales bienes públicos que bien vale sean compartidos y utilizados entre distintas instituciones. Lo que hoy estamos suscribiendo es una ratificación de nuestros respectivos ámbitos de competencia, un respeto a la autonomía del Instituto Nacional Electoral, pero sinergias para que, aprovechando el gasto que constitucionalmente tiene que hacer el Estado mexicano, permita aliviar presupuestalmente a otras instituciones, en este caso a la Secretaría de Gobernación, y en el futuro, a través de la Secretaría de Gobernación, a otros órganos y poderes del Estado, para que los recursos puedan utilizarse a atender los graves problemas nacionales que lamentablemente estaban allí antes de las elecciones del 1 de julio pasado. Estuvieron allí durante el proceso electoral y siguen hoy estando ahí como los principales desafíos que como sociedad, como democracia, tenemos que enfrentar. Me refiero a los problemas de pobreza, de desigualdad, de corrupción, de impunidad, de inseguridad. El INE hará todo
lo que esté en su ámbito de competencia, todo lo que esté en su cancha de capacidades para poder contribuir con las instancias del Estado para que esos grandes problemas que lastiman a todos y del que todos somos deudores puedan enfrentarse de la mejor manera. Muchísimas gracias, señora secretaria, y espero que nos veamos pronto aquí firmando los convenios que sucederán a este. Gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, distinguidos consejeros y servidores públicos de este instituto, amigas y amigos de los medios de comunicación, queridos subsecretarios, Zoe Robledo, Diana Álvarez Mauri, Alejandro Encina y el equipo de colaboradores que nos acompaña. Es un gusto recibir al doctor Lorenzo Córdoba y a los funcionarios del Instituto Nacional Electoral que lo acompañan. Bienvenidos a la Secretaría de Gobernación. El gusto es mayor por el hecho que motiva este encuentro, que es la firma del primer convenio entre la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de un convenio por el cual el INE prestará a la Secretaría de Gobernación, en específico a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, RTC, adscrita a la Subsecretaría de Gobierno, Enlace y Normatividad de Medios, que encabeza el licenciado Zoe Robledo, el servicio de verificación, monitoreo de los spots de comunicación social gubernamental en radio y televisión. Es conocida y reconocida la capacidad y experiencia que el INE ha desarrollado en esta materia desde que la reforma constitucional del 2007 introdujo el vigente modelo de comunicación política y acceso de partidos políticos a radio y televisión. Como sabemos, durante los procesos electorales, desde el inicio de las precampañas hasta la conclusión de la jornada electoral, el INE es el administrador del tiempo que al Estado corresponde en radio y televisión. Para cumplir con sus facultades y obligaciones en esta materia, el INE ha desarrollado un modelo y moderno sistema de verificación de cumplimiento de las pautas de transmisión de los mensajes que en esos medios están obligados a transmitir los concesionarios. Como nos ha dicho el consejero presidente, el Sistema Integral de Administración de Tiempos del Estado, SIATE, por sus siglas, que el INE ha creado, es un instrumento de enorme valía para dar a los partidos políticos la certeza de que sus mensajes son transmitidos en tiempo y forma, y a los concesionarios la seguridad de que están cumpliendo con sus obligaciones. Este sistema es, para decirlo de manera sencilla, un instrumento que abona a la certidumbre electoral. De lo que trata el convenio que hoy firmamos es de aprovechar las capacidades técnicas y la experiencia del personal del INE para que la Secretaría de Gobernación y el Gobierno de la República verifiquen con igual calidad y a costo marginal la transmisión de los mensajes que difundimos en radio y televisión usando los tiempos oficiales. Vamos a utilizar una infraestructura técnica en la que el Estado ha invertido a lo largo de más de una década a través del Instituto Nacional Electoral. Tengamos presente que fuera de procesos electorales, la mayor parte del tiempo oficial disponible en radio y televisión es utilizado por las instituciones estatales, es decir,
por los tres poderes de la Unión, por los órganos autónomos, como la CNDH, el INEGI, el INAI, el Banco de México, entre otros. Gracias al convenio que hoy firmamos, el INE prestará a la Secretaría de Gobernación el servicio de monitoreo de los spots que la RTC pauta y entrega a los concesionarios para su difusión. El INE lo hará con los mismos equipos y personal de que ya dispone, quizá con alguna ampliación que de manera conjunta habrán de analizar las respectivas áreas técnicas. Con este convenio, el Gobierno federal obtendrá un ahorro importante al prescindir de la contratación y pago por este servicio. Y el ahorro puede beneficiar también, y lo digo desde aquí, al Poder Legislativo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Poder Judicial, a los órganos autónomos, que por ley también son usuarios de tiempos oficiales. Es un ejemplo de los resultados que puede entregar la cooperación entre la Administración Pública Federal y los órganos autónomos que forman parte desde hace varios años del nuevo paisaje de las instituciones públicas y del nuevo mapa institucional del Estado mexicano. La historia del Instituto Electoral, primero federal y hoy nacional, y la de esta Secretaría de Gobernación corren paralelas. Son dos caras de una historia común, que arrancó en este Salón Revolución de esta Secretaría hace más de 30 años, aquel día cuando se cayó del verbo callar y se cayó del verbo caer el sistema. Durante sus primeros 6 años, el Consejo General del IFE fue presidido por el secretario de Gobernación. De esa etapa queda para la memoria histórica la enorme contribución democrática del doctor Jorge Carpizo, secretario de Gobernación y presidente del IFE de enero a noviembre de 1994. A partir de 1996, el IFE fue investido de autonomía de rango constitucional. Inició su segundo capítulo en esta historia. Los avances que México ha obtenido en materia de elecciones libres y justas están a la vista. Quienes vivieron lo contrario en las elecciones de 1988 y lo ocurrido este año pueden dar testimonio del enorme cambio democrático que entre todos conquistamos en estos 30 años. El INE es al mismo tiempo heredero y actor de esta historia. Sin duda que podemos mejorar nuestro sistema electoral, hacerlo menos complejo, menos costoso. Esa será una tarea que compete sobre todo a los legisladores y a los partidos políticos, pero debemos reconocer que el INE hizo su tarea este año con estándares de excelencia técnica y humana y que son reconocidos no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Estoy convencida que tanto el INE como otros órganos constitucionales autónomos son un positivo resultado de los años de la transición democrática y del cambio institucional para contar con un Estado con mejores controles y equilibrios. Platicando hace algunos días con el doctor Córdoba, coincidimos en que la autonomía no es autarquía, que los órganos autónomos forman parte integrante de la institucionalidad que hemos alcanzado y que debemos seguir transformando en beneficio de nuestro país, como lo ha postulado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy, aquí lo estamos demostrando.
En este primer paso, al que espero, seguirán otros. Por ejemplo, en materia de identidad ciudadana, que ya lo hemos platicado con el señor subsecretario Alejandro Encinas y con los consejeros y el presidente del INE. Asimismo, para conjuntar esfuerzos para capacitación y educación cívica, para fortalecer, como lo hemos platicado con la subsecretaria Diana Álvarez Mauri, para fortalecer las capacidades y potencial de la Administración Pública Federal a través de la cooperación creativa y fructífera con los órganos autónomos. Muy estimado y querido consejero presidente, gracias por tu decidido impulso para abrir esta nueva etapa de cooperación y suma de esfuerzos, siempre con pleno respeto a la autonomía del INE y en plenitud de ejercicio de facultades que corresponden a esta Secretaría de Gobernación. Gracias al estupendo equipo del INE y a los igualmente estupendos equipos y a los subsecretarios Robledo, Encinas y a la subsecretaria Diana Álvarez Mauri por su trabajo para hacer realidad el convenio que hoy firmamos. Muchas gracias a todos por su presencia.